Hola, ¿qué tal? Soy Antonio Ramos Revillas y este es un programa más de este canal sobre fomento al libro y la lectura y sobre formación de lectores. Me da mucho gusto saludarlas esta tarde, noche, mañana, madrugada, no sé en qué momento vayan a ver este podcast o este video. Y el día de hoy, después de estar varios días como pensando de qué podría compartir con ustedes este video, recordé que había una constante cuando era docente del Programa Nacional de Salas de Lectura que tenía que ver ya no solamente con la construcción de las actividades dentro de la sala, sino también con el hecho de dónde ponerla y qué tendría que haber en esa sala o en ese espacio de lectura. Mira, pero antes que nada yo quiero decirles que me parece que en una sala de lectura lo primero que tiene que haber es un espacio de construcción de hospitalidad. Es decir, son como muchas secciones para que una sala de lectura o un espacio de lectura o un sitio de conversación con los libros pueda funcionar. Pero creo que todas estas son de manera innata. Me refiero a que con la voluntad del mediador o de la mediadora de lectura por acercar los libros se van construyendo estas necesidades, ¿no? Pero de manera general podría decirles esto. Primero, un espacio de lectura, en primer lugar, es el espacio imaginario dentro de la mente del mediador de lectura. Es decir, yo como mediador de lectura tengo que imaginarme primero ese espacio. Y esta imaginación tiene que estar como anclada a las cosas que tengo en ese momento. No se trata de que el mediador de lectura o el promotor de lectura ideen algo muy elaborado, un sitio donde haya bancas, donde haya sanitarios, donde haya internet, aire acondicionado, una mesa para trabajar, etcétera. Eso tal vez, por supuesto que es un ideal y seguro en algún momento podrían llegar a eso, pero esencialmente es cómo imagino un sitio de lectura con las cosas que tengo cerca a mi lado. Entonces, una vez que se piensa eso, ese es el primer gran paso. Es decir, ¿cómo me imagino yo mi sala? Parece que estoy diciendo una tontería, pero es que en el fondo así es como empezamos, como dónde podría poner yo una sala de lectura, dónde hay un sitio donde pueda congregar a personas. Y el primer sitio en el cual pensamos es, por supuesto, nuestra casa. Y dentro de nuestra casa, pues tal vez podemos pensar, piensen que es un espacio comunitario dentro de su casa, que podría ser el porche, podría ser el patio, podría ser la entrada del coche, del garage o el estacionamiento del coche, podría ser la sala, podría ser el comedor, podría ser estos como espacios en los cuales la gente pueda congregarse y pueda como reunirse, o los niños o los adolescentes. Alguna vez hace mucho tiempo recuerdo que fue un taller de aprendizaje y lo daba la maestra. Y la maestra de la secundaria que lo daba en su casa y el espacio del taller era su sala. En este lugar ponía un pizarrón blanco, los plumones, adecuaba la sala, ¿no? Los asientos de su sala para que nosotros nos acomodáramos ahí y tomábamos el taller. Otra persona, en cambio, rentaba un saloncito en un hotel en el sur, bueno, en el norte de Monterrey, pues, en San Nicolás, otro taller que tomé con otra maestra sobre expresión oral y histriónica o algo así. Y ella sí rentaba un sitio, ponía las mesas en forma de U, con manteles, con bocadillos, etcétera. Claro, esta maestra nos cobraba, eso sí era la gran. La otra también, pero nos cobraba muy poco. Entonces, el mediador de lectura tiene que imaginarse ese espacio primero. Decir, bueno, ¿qué sitios tengo para congregar a las personas? Y una vez que tiene esa idea, puede empezar. Y puede ser que, bueno, tal vez no funciona, mi casa no funciona, ¿no? Entonces, ¿qué sitios puedo ocupar dentro de mi comunidad? Pues puede ser a lo mejor la esquina de la casa donde cae la sombra a cierta hora y la banqueta es ancha y podría jugar ahí.
o puede ser en una plaza, la plaza que está cerca de la casa, o puede ser el porche de algún vecino que me lo puede prestar para que ahí nos reunamos, o puede ser afuera de la tienda de abarrotes. Le pido permiso al dueño y que me preste esa banquita donde la gente se sienta a tomarse un refresco o una cerveza, que también me lo preste para poder como colocarle ahí, o puede ser en la playa, o puede ser junto al río si lo quieres hacer un espacio de lectura en un centro recreativo, o puede ser en un lugar donde dé sombra, en una gasolinera. En fin, estoy dando como ideas como raras, pero en el fondo tiene que ver con dónde puedo encontrar un sitio donde construir un espacio de lectura, ¿no? A mí hay historias que me gustan mucho de mediadores que han hecho, por ejemplo, salas de lectura o espacios de lectura en los panteones. Una chica descubrió que ahí podía reunirse con los niños de su comunidad porque había bancas, que eran los mismos tumbas, árboles que daban sombra y un espacio donde estaba muy a gusto y muy tranquila, ¿no? O alguien más que decidió poner un espacio de lectura en las canchas de básquetbol de su comunidad, o por ejemplo junto a la comandancia de policía, acá en Monterrey hay un mediador de lectura que se hizo muy famoso, además de por todo su trabajo, por supuesto, sino porque encontró la forma de habilitar un espacio que estaba abandonado, que era una caseta de policía en una colonia al norte de la ciudad, y ahí puso sus libros y puso su biblioteca, etcétera, ¿no? Entonces, una vez que han logrado como imaginar cuál es ese espacio donde podrían reunirse, viene la siguiente parte, que es establecer los límites de ese espacio. Es decir, mi sala de lectura ocurre solamente de este punto a este punto. Sobre él coloco el espacio. Sobre ese diámetro o esa circunferencia o esa área, voy a colocar los libros, voy a colocar sitios imaginarios, si no los hay, para que los chicos o las chicas se sienten, para que puedan reunirse y congregarse para hablar de los libros, ¿no? Entonces, aquí termina mi sala. No es, si estoy en la plaza, mi sala termina o mi espacio termina de las espaldas de los chicos 1 metro más para allá, o de donde está la cancha de básquetbol hasta la mitad donde ocurre. Eso son límites que se mueven también. Puede ser que de pronto, mientras estás haciendo la actividad, digas, ¿saben qué? Vamos a hacer esto, vamos a movernos a otra parte de la misma colonia o a otra parte de la calle, o vamos a ver esto, o nos vamos a juntar junto al árbol, ahora vamos a ir hacia el árbol. Y la sala se mueve, pero tú te mueves con ella, es decir, tú eres el centro de gravedad de esa sala. Donde tú estás, ese centro de gravedad va generando estas como ramificaciones sobre las cuales se va construyendo el espacio imaginario, pero también sobre el cual tú como mediador o como mediadora debes de tener como control. Ahora, ¿cuáles son las cosas que debería tener este lugar? En primer lugar, debería tener un espacio de diálogo. Es decir, un sitio donde tú, desde el corazón, desde tu espíritu, desde tu imaginación, desde tu comprensión lectora, puedas permitir que los demás se expresen, no diré que propiamente, no diré que correctamente, no diré que con inteligencia, no diré que, etcétera, simplemente donde los demás puedan expresarse. Donde un niño pueda decir, a mí no me gustó este texto. Donde una niña puede decir, a mí sí me gustó, y viceversa. Y no ser juiciados por esa respuesta. Miren, es muy difícil permitir la libertad de la interpretación de los textos, porque yo tengo la teoría de que en algún momento los lectores nos enamoramos de las interpretaciones de nuestros libros y creemos que ese libro solamente significa eso que nosotros hemos sentido, que ese libro solamente refleja, aunque entendemos que puede reflejar más cosas, estamos enamorados de lo que nosotros creemos que refleja. Y a veces no permitimos que la otra persona diga eso, ¿no? Diga, ¿sabes qué? Pues para mí, este texto que tú dices que significa tal cosa, para mí significa esta otra cosa. ¿Por qué? Porque también tiene que ver que el otro lee desde otro espacio
de formación emocional. El otro lee desde otras mañanas, desde otros despertares, lee desde otras tardes esperando el camión, lee desde otros abrazos que le han dado, desde otros enojos que le han provocado, que él se ha provocado. El otro y la otra construyen la interpretación de un texto desde sitios en los cuales nosotros no hemos estado y nunca estaremos. Entonces, yo creo que el segundo espacio importante para crear un espacio de lectura es darle también al otro este espacio hospitalario para que pueda también decir, a mí esto que tú dices que significa, a mí me significa otra cosa. Y no entrar en un debate, no entrar en una competencia, creo que ese es un punto importante, no decir cuál interpretación es la que vale más, sino simplemente dar el espacio para que cada quien en un espacio, en una, decirlo, en una congregación, en una reunión entre pares, porque creo que en el fondo eso es lo que son todos los lectores y lectoras que asisten a una sala de lectura, son pares, todos sin importar sus orígenes, sin importar lo que saben, sus conocimientos previos, al momento de externar su explicación del texto, son pares. Así de sencillo. Yo recuerdo muchas salas de lectura o muchos talleres que di, en las cuales de pronto tenía, por un lado, a una doctora en literatura comparada, cuando estaba de moda la literatura comparada. Recuerdo una lectora de literatura comparada y por el otro lado recuerdo un señor de 60 y pico de años que no había terminado más que la primaria, pero que era un enjundioso de compartir los libros y la lectura, y él daba otras interpretaciones. Y yo recuerdo de pronto grupos en los cuales había cierta desazón o cierta incomodidad porque ya por las interpretaciones de estas personas, y yo simplemente les decía, si esto les causa, si aquí se ponen así, no quiero saber cómo se van a poner cuando estén en el espacio, ¿no? Entonces, creo que ese es el segundo punto importante, que hay que permitir la libre interpretación de los textos. Tal vez en el diálogo, el otro o la otra decidan que la interpretación que ha compartido alguien más puede ser más cercana o también le ilumine espacios que no creía que iba a ocurrir o que no había imaginado y que diga, mira, es cierto, esto que tú dices yo no lo vi y ahora también ya puedo como entenderlo, ya puedo pensar que también significa esto. No que anula toda mi interpretación previa, sino que también significa esto. Entonces, ese es el segundo como espacio importante, ¿no? Ya tenemos un espacio imaginario delimitado por por las cosas que nos rodean, ya sea acomodarnos en huacales, ya sea utilizar piedras abandonadas como asientos, un lugar para colocar cuadros o poner decálogos de escritura o un poema, etcétera. Y luego este espacio hospitalario, este espacio en el cual le permito al otro, y me parece que esta es la parte más importante incluso, donde le permito al otro que exprese su interpretación del texto sin menoscabo y sin que vaya a tener un juicio al respecto. Y después viene un tercer sitio, me parece. Un tercer sitio que tiene que ver con un espacio poético propio del mediador de lectura. Yo siempre he dicho que para construir un espacio de lectura, el mediador tiene que antes haber hecho un proceso de meditación del texto, pero sobre todo de meditación de todas las posibilidades que este texto le puede generar. E incluso estar abierto a que cuando quienes han leído el texto con él y comparten sus explicaciones puedan permitirle a este mediador o mediadora de lectura alternar y cambiar cosas que tenía pensado hacer. Miren, yo hace mucho tiempo estaba dando un taller en Aguascalientes y de pronto algo ocurrió, no recuerdo ahora mismo qué fue, pero de pronto una compañera habló de un poema. El poema era Las Muertas o Los Muertos de María Rivera. Y le dije, compártelo, comparte el poema.
lo traía ahí, no sé cómo es que lo traía, entonces lo leyó en voz alta, todos quedamos, es un poema que a mí me gusta mucho, que además tuve la extraña fortuna de escucharlo por primera vez junto con miles de personas que estaban reunidas en el Zócalo durante una marcha que se dio para exigir justicia por la muerte del hijo del poeta Javier Sicilia. En ese entonces Javier y yo trabajábamos en el mismo sitio y la marcha pues fue multitudinaria y al final en el templete que se puso a un costado o frente al Palacio Nacional, subieron los poetas y otro amigo y yo nos subimos también, pero más bien a evitar que la gente se subiera. Entonces escuché el poema y fue maravilloso y de pronto cuando lo volví a oír en Aguascalientes muchos años después, volví como a recordar esa tarde en la explanada del Palacio, del Zócalo de la Ciudad de México y, y les dije en ese momento, ¿saben qué? Vamos a hacer algo. Vamos a hacer otros poemas de los muertos, de las muertas, y vamos a dibujar un mapa del país, porque el poema habla de eso, de todos los muertos de este país. Y bueno, sacamos un papel craft inmenso y dibujamos el México y empezamos a hacer una actividad que yo no tenía pensado hacer. Entonces, la adecué al tema que estábamos viendo y salió el tema, salió la actividad y fue una tarde como muy, muy bonita. Pero ese espacio poético tiene que ser trabajado, es decir, el mediador de lectura, la mediadora de lectura tienen que estar dispuestos también a escuchar a los otros, así como se le permite a los demás que digan su interpretación, también este mediador o mediadora de lectura tiene que estar dispuesto a escuchar las sumas que hacen los demás. Porque yo creo que cada que alguien habla, cada que alguien comparte un texto y comparte una interpretación, es una suma. Es una suma al mundo. Ni él, ni ella, ni tú estaban esperados para eso que se dijo en ese momento. Y creo que estar atento a eso, ese espacio poético, ese espacio para mí es como un sitio en el cual se van relacionando las ideas y las experiencias, y entonces con eso el mediador de lectura, la mediadora va pensando qué hacer y cómo generar más propuestas de lectura y de contenido a estas personas, ¿no? Entonces esas tres me parece son fundamentales. Imaginar un sitio en el cual estar y, y generarlo, un sitio que además tenga sus límites, y que puede ser tan... Olvídense de hacerlo en sitios con aire acondicionado y con banquitas, digo, si lo tienen que bien, ¿no? Pero piensen que en cualquier lugar donde la gente se pueda reunir, ahí puede funcionar un espacio de lectura. El otro día estaba conduciendo por la ciudad y me metí por unas colonias y ya era noche y pasé por una casa donde a las 11 estaban todos afuera reunidos en el porchecito, tomando el fresco, había cervezas, no había carne asada, pero sí había cervezas y había como comida ahí puesta. Y, y dije, mira, este es un lugar de lectura. Este es un espacio de conversación, porque al final de cuentas no hacemos salas de lectura, hacemos salas de diálogo donde pues podemos escuchar al otro y, y ver qué es lo que trae en la cabeza, ¿no? Ver qué es lo que se imagina. Así que este espacio es importante porque permite poner en físico todo lo que se ha imaginado. Y luego el espacio para que el otro exprese lo que tiene que contar a partir de las lecturas y desde el sitio desde donde lee. Este espacio que articule la conversación. Y finalmente, este espacio también debe de tener un tótem. Es decir, algo que nos diga, mientras esto está aquí, la sala está aquí. Mientras este libro esté en este sitio, mientras este banderín esté en este sitio, mientras yo coloque todos estos libros en este lugar de determinada manera, ocurre la sala de lectura, ocurre este espacio de lectura. Y este tótem puede ser otro libro, puede ser un globo terráqueo, puede ser una banderola, un mapa, algo que se planta sobre la tierra, algo que se coloca en una pared. Y,
y que anuncia que ahí está ocurriendo algo. Le anuncia a quienes están ahí, por supuesto, pero también se lo anuncia a quienes pasan, a quienes van por ahí, por ese sitio, si además se deciden poner en un sitio público. Creo que con estos 4 elementos uno puede pensar que ocurre un espacio de lectura, un sitio, una congregación, les decía al principio. Y ser felices, ¿no? Me refiero a que este espacio de lectura sobre todas las cosas es un espacio que debe de ser un sitio para estar felices, para tener una lectura perfecta no porque sea de la mejor interpretación, sino porque nos permite hablar con otros de esto que nos ha emocionado y que nos ha iluminado, que son las historias. Y cuando eso se logra, es cuando la gente dice, quiero volver. Y también cuando el mediador o la mediadora de lectura, quiero seguir haciéndolo. Y en algún momento, pues estos sitios se transforman. Yo recuerdo, por ejemplo, una mediadora de lectura de Zacatecas, que ella empezó de una manera como muy modesta, y cuando yo la conocí ya tenía un centro cultural con un montón de libros, un espacio para dar charlas, para dar talleres, etcétera. No aspiren a lo mucho al principio, aspiren al estar, aspiren al hacer las cosas. Ya después irán haciéndose de sus artefactos. Había una biblioteca o una sala de lectura muy bonita en Ciudad Juárez, la Ma Juana, que cuando yo entré me encantó porque era un botín de curiosidad. Tú entrabas y veías un montón de cosas que le servían a la gente, a los mediadores de esta sala de lectura para poder incentivar la curiosidad y el diálogo con los chicos. Y una temporada tuve tantas cositas, muchas miniaturas. Luego yo colecciono miniaturas y digo, ¿de dónde me vino todo esto? Y pienso, claro, de las salas de lectura, cuando buscaba cosas que incentivaran como la curiosidad entre los mediadores de lectura, y me las fui quedando, ¿no? De pronto tenía enrolladores de cigarros de principios de siglo, tenía una colección de medallas, tenía unas centaveras donde la gente ponía el dinero y entonces iba sacando una moneda por moneda, y bueno, en fin, eso ya puede ser para una siguiente etapa de un espacio de lectura. Pero de entrada construyan eso, de entrada piensen en estos 4 espacios para poder sesionar, y ya sobre eso les puedo decir más adelante que todo esto, cuando les digo que ocurre con hospitalidad, es que ocurre también con un acuerdo, mediante un acuerdo, y sobre todo mediante un reglamento de convivencia. Y que esta hospitalidad, que les digo al principio, es algo que se da no solamente para que se lleven bien las personas entre sí, sino también para que las interpretaciones y los textos puedan ir como funcionando. Así que, pues bueno, ¿cómo diseño mi espacio de lectura comunitario? Ahí están un poco estos tips. Si tienen algunas preguntas, las pueden poner aquí abajo donde se sube este video y yo iré contestándolas. Así que muchas gracias. Que tengan muy buen día, muy buena tarde, muy buena noche. Y eso yo sé que pertenece a un diálogo de una película. Y está padre porque de alguna forma los libros siempre nos obligan a salir de una esfera donde vivimos confinados y nos llevan a un espacio salvaje y a un espacio donde somos finalmente algo que siempre aspiramos a ser otros. Muchas gracias.